Bien, pues antes de coger esos días de vacaciones que ya he comentado, vacaciones en principio, bueno, pues por tiempo limitado, pero bueno, me dará tiempo a pensar sobre el canal y demás. Antes de ver también niveles en acciones, vamos a ver al IBEX 35, veremos a IAG, veremos Farmamar, vamos a ver varias acciones de bolsa española. Pero antes de ver esas acciones, bueno, pues quería enseñaros el gráfico de Bitcoin y del oro, de la materia prima del oro. En Bitcoin, el zonal que comentábamos, los entornos de los 19.400 dólares, fijaros cómo funcionó, ¿no? El rebote hacia resistencia. Aquí aparecía la presión bajista y comentábamos, mientras no se rompa el soporte, posibilidades de volver a atacar la resistencia. Interesante romperla en cierre, romper la zona de media, estos zonales de los 21.000 dólares. Y ya os decíamos que la ruptura de este nivel podía llevar al precio a atacar el origen del movimiento, este zonal de resistencia de medio plazo en entornos de los 21.890. Lo que quería recalcar y lo que quería enseñaros es que, bueno, pues objetivo desde el nivel de soporte a este primer nivel de resistencia, un 7,38% de rebote, y si hemos aguantado hacia este zonal de máximos inmediatos, hacia este zonal del origen del movimiento a la baja, un 12% de rebote. Aquí ya zonal de resistencia, habrá quien aguante con parte de la posición, habrá quien cierre todo, habrá quien no cierre nada y espere un rebote mayor de cara a atacar ese otro zonal, esos entornos de los 25.000 dólares, con posible parada en los 23.370, pero lo que sí que quiero es, bueno, pues marcar nuevos niveles de soporte, es decir, al movimiento que hemos visto ahora en Bitcoin, es decir, a toda esta onda al alza, debemos adaptar los nuevos soportes, cogiendo todo este impulso hasta este nuevo máximo inmediato, debemos marcarnos, o yo me fijaría ahora mismo en el 38.2. ¿Por qué el 38.2? Porque en principio creo que la media de 55 sesiones va a apuntar a esos niveles, creo que es un zonal interesante. Como siempre os digo, de cara al medio plazo, lo importante es, una vez que se ve un impulso y se rompe un nivel de resistencia, que después en el retroceso no se pierda el soporte. Entonces, interesante en Bitcoin no perder este zonal de los 20.990, los 21.000 dólares. Tiene a la media aún por debajo, tiene a la media aún en los 20.780, este zonal de aquí. Entonces, a mi ver, ese es el nivel de soporte importante, el nivel de fuerza. Si el impulso de Bitcoin quiere coger fuerza, debería respetar ya ese zonal en cierres diarios. Y a la vez, nivel ya a no perder, nivel de no retorno, nivel que me haría, bueno, pues replantearme este escenario alcista, la pérdida de los 20.000 dólares. Este es un soporte fuerte, este es un zonal que no debería perderse. 61,8 de los retrocesos, por debajo sí, en torno de los 19.484, pero insisto, corto plazo, interesante no ver cierres por debajo de este nivel. Una visita en gráfico horario a este zonal debería suponer un rebote para el precio, pero bueno, andando y viendo, como se suele decir, también puede utilizar la onda de corto plazo, es decir, este movimiento que tenemos aquí, desde este último nivel de soporte que os marcábamos y este rebote que también ha funcionado. Bueno, pues el 38.2 está prácticamente en los entornos de cotización actuales. Entonces, cortísimo plazo, me fijaría en esta zona, en el gráfico horario. Le pediría a Bitcoin que respete ese nivel en cierres horarios, es decir, que no pierda esos niveles. Y por debajo, ya digo, 38.2 como zona importante, zona a no perder, media muy cercana al precio. Y además, bueno, voy a extenderle, ¿por qué? Porque fijaros que justo debajo de ese nivel tengo un 61.8 y ahí está la media. Entonces, vamos a plantear todo este zonal como soporte de medio plazo, en torno entre los 20.800 y los 21.000 dólares. Zonales a no perder en gráfico diario de Bitcoin. Vale, como os decía, el oro como materia prima impresionante, el análisis del otro día, de hecho os voy a pasar al gráfico diario porque analizábamos con el precio del oro en los 1.800 dólares por aquí y os decíamos que se podía ver una vela de caída con visita probable visita, ya sabéis, esto no es una ciencia exacta, pero bueno, decíamos, puede caer a estos entornos de los 1780, este zonal, y desde aquí recuperar la vela. Así lo hizo, lanzó un rebote interesante, pero como veis después, ruptura de este nivel de soporte. De cara a un rebote en las bolsas, si el oro está rompiendo un soporte y bueno, en la inversión tradicional siempre se ha dicho que el oro es el valor refugio, si el dinero está saliendo del valor refugio,
probable que se estén moviendo las bolsas, pero como os digo, estos son elucubraciones mías y bueno, pues pensamientos en alto, vale. Se está rompiendo un nivel de soporte. Yo a mi ver, por retrocesos de Fibonacci, ahora mismo está incluso despejado el camino bajista hacia nuevamente este zonal, en tornos entre los 1670 1680 dólares. Es un zonal de soporte para el oro, es el 61.8 de toda esta onda alcista, con lo cual a mi ver, nivel interesante y nivel a vigilar. De hecho, si utilizáramos las cajitas bajistas, os lo voy a hacer con un retroceso de Fibonacci por ver dónde nos queda el 61.8, porque si cogemos todo este impulso a la baja, ¿vale? Este movimiento a la baja, y aquí está haciendo una onda proporcional a esa, fijaros que también nos está alertando, nos está apuntando a estos 1682 dólares. Con lo cual, este es el siguiente nivel de soporte, el siguiente nivel a vigilar en el oro. Y mientras no rompa resistencias, la predisposición es bajista de cara a atacar ese nivel. Fijaros cómo funciona esta resistencia en los 1880 dólares. Si ahora adaptamos a este nuevo mínimo, deberíamos replantear, bueno, esa resistencia se queda en el mismo sitio porque ahí está la media de 133 sesiones, pero corto plazo, si aparece un rebote en el oro, yo le pediría superar este zonal. Este es un nivel de resistencia de corto plazo, es el primero de los niveles a batir en el oro, y mientras no supere este nivel, ya digo que predisposición bajista de cara a atacar incluso en tornos entre los 1654 y los 1690 dólares en el oro. Que aparece el rebote, ya digo, yo vigilaría hasta ese último zonal. Cortísimo plazo, podemos ver ahora un movimiento de rechazo en esta zona y atacar a los 1786, 1790 sería una resistencia para el cortísimo plazo, pero ya digo, mientras no veamos superar estos dos niveles en el oro, presión bajista o predisposición bajista por la ruptura de soporte que hemos visto. Y ahora sí vamos a ver esos niveles en acciones y bolsa. Como digo, valores de bolsa española. Vamos a comenzar con Berkeley, que hace tiempo que no la miramos. Y bueno, pues sorpresa. ¿Por qué? Porque justo se perdía el zonal de soporte que detallábamos. Y ya os decíamos, posible caída hacia este zonal. Aquí hay nuevamente un soporte. Venía además la media de 133 sesiones y fijaros como aquí está apareciendo el rebote. Lo que me llama la atención y lo interesante, recordáis las cajitas que le pedíamos, bueno, pues un impulso mayor a estos que habíamos visto. No teníamos cierres por encima de esos movimientos. De hecho, decíamos que mientras no se superara el zonal de los 0.293 podía continuar la presión bajista, y ahora en el impulso que estamos viendo, fijaros dónde se ha quedado esta vela, ¿vale? No tiene cierres por encima de la cajita, con lo cual lo interesante ahora, romper este máximo, romper este zonal, son entornos de los 0,269. Le pediría a ver que le cierres por encima de los 0,27, pero como siempre os digo, mucho mejor aún romper niveles de resistencia. Debemos adaptar este retroceso de Fibonacci, a ver si me deja, si le cogemos a estos nuevos mínimos. Ahora tenemos al 38.2 en este zonal, prácticamente máximos de vela, entornos de los 0.315. Vamos a ver si aparece un rebote hacia este nivel, y lo interesante y mejor aún, pues como siempre os decimos, romper resistencias superiores, romper el 61.8 de los retrocesos en entornos de los 0.39. Como digo, este a mi ver era un nivel de soporte, está apareciendo el rebote en Berkeley en ese zonal, y ahora mismo, ya digo, interesante, cortísimo plazo, romper los 0.27 en cierres diarios. Incluso cierres horarios podían alertarme de un movimiento al alza mayor, con posible objetivo a esta resistencia y nivel a batir en la cotización de Berkeley. Me llama la atención la curva de media, está justo en los 0.289. Bueno, vamos a ver si rompe estos niveles en un primer momento, y ya digo que citaría este como nivel de resistencia para la cotización de Berkeley. Horizon Genomics, alertábamos del posible rebote, decíamos que sí, que tenía un impulso alcista, pero rompía los niveles de soporte, es decir, cerraba incluso por debajo del nivel de media. Ya habíamos comentado que mientras no se cierre por encima de los zonal de los 3 euros, tenemos aquí la mecha 305, la presión continúa siendo bajista. Opciones de rebote sí, ya las veis, pero ahora, claro, al haber cerrado incluso por debajo del 61.8, hay que pedirle que supere máximos. No obstante, por marcar niveles de Fibonacci a este movimiento a la baja, fijaros dónde está el 61.8, zonal que se está atacando en este momento. Es la resistencia a batir a mi ver. Tiene aquí a la media de 133 sesiones y 61.8 del movimiento a la baja, aunque le veáis en azul, ¿vale? Este Fibo que veis aquí es el, a ver, este
Este FIBO es el movimiento a la baja, por eso estoy planteando los retrocesos de este movimiento a la baja. Rompió el 38.2 y como veis ataque al 61.8, nivel a batir y nivel de resistencia para Horizon Genomics. Ecentis, muy comentada últimamente, movimiento a la baja, la verdad que feo y brusco. Yo tenía detectado este zonal en los entornos de los 0.755, apareció un leve rebote, pero como veis en la siguiente vela ya cerraba por debajo de ese nivel. Zonal especulativo en tornos entre los 0,048 y los 0,0386. Son unos niveles que ya os habíamos hablado de ellos, que aparecían como proyecciones bajistas. Prácticamente se está visitando este zonal. Interesante ver si aquí aparece un rebote, pero como siempre os decimos, la presión es bajista mientras no aparece una ruptura de resistencias. Entonces, corto plazo o medio plazo, vamos a decir, presión bajista mientras no veamos cierres por encima de los 0,17. Se ha colocado justo en estos mínimos, en esos máximos inmediatos. Y cortísimo plazo en la onda que estamos viendo actual, yo mientras no hubiese cierres por encima de este zonal en torno de los 0,10, me plantearía de que la predisposición de corto plazo continuaría siendo bajista. Otra cosa es que yo quiera buscar un rebote desde este zonal, estos entornos que estoy comentando de soporte, hacia este nivel de los 0,10. Eso puede suceder, ¿por qué? Porque si hay rechazo en esta zona, lo lógico es que dé un rebote del 38.2. En Deoleo, otra de las acciones que veníamos comentando, fijaros cómo pesó el nivel de resistencia, no conseguía cierres, os lo comentábamos y os decíamos que podía aparecer un movimiento de la baja hacia este nivel, soporte en los 0.354 y que si ruptura podía llevar incluso a visitar el origen, porque confiábamos más en el 38.2 que en el 61.8. Bueno, como veis, prácticamente visitado el origen, vuelve a visitar este zonal de soporte. Por el momento lo está respetando en cierres. Recordad que cuando se ha visitado un soporte ya la mecha nos marca el zonal, entonces mientras no veamos cierres por encima de los 0.314, la opción del rebote sigue vigente y como veis en el momento actual se está dando. Habíamos planteado también de coger esta onda a la baja y plantearla como un posible siguiente movimiento a la baja. Planteábamos el soporte en el zonal de origen en los 0.31 y por debajo nos apuntó a los 0.273, nos llevaría a caer prácticamente al origen de toda esta onda. ¿Qué le pediría yo a Deoleo ahora? Ruptura de resistencias, por supuesto. Si planteamos toda la onda, es decir, todo este movimiento a la baja hacia el nivel de mínimos, ya teníamos detallado este zonal, que es donde pesó la cotización, y sigo manteniendo como resistencia de medio plazo en tornos de entre los 0,40 y los 0,391. Corto plazo hay que batir los 0,363. Mientras no veamos cierres por encima de este nivel, la presión continuará siendo bajista. Os lo voy a dejar marcado en el gráfico. También es verdad que de cara al movimiento puede aparecer ahora nuevamente un rebote hacia este zonal, porque está por el momento respetando el soporte. Y lo que os decía, cortísimo plazo en Deoleo, me fijaría más bien, es que claro, el mínimo lo ha lanzado desde esta onda, desde esta vela. Tenemos aquí, si cogiéramos esta última onda, tenemos ya cierres por encima del 38.2. Es que el corto plazo es difícil hilar fino, quizás los 0.35, pero insisto, a mí ver la resistencia está en este zonal de los 0.364. Solaria, recordáis que os marcábamos un nivel de soporte, vino el rebote, os decíamos que podía visitar el origen, así lo hizo, y en el retroceso rompía el nivel de soporte para caer nuevamente al soporte de medio plazo, al nivel de origen. Aquí vuelve a aparecer la presión alcista y lo que me gusta es que está atacando, ha roto la resistencia de corto plazo, zonal de curva de media y 38.2 y está atacando el 61.8. Interesante ver cierres por encima de los 22.32, 22.40 en la sesión de hoy. Implicaría romper el 61.8 y sí, nos estaría mostrando fuerza de corto plazo, aunque cierto es que ahora hay que romper la zona de máximos, hay que romper el zonal de origen de movimiento a la baja para poder confiar en ese movimiento hacia los 27 euros que planteábamos, pero por el momento respetando el soporte perfectamente, no hay cierres por debajo de este nivel. Y muy interesante en el rebote que estamos viendo, en el movimiento al alza que estamos viendo, romper los máximos inmediatos y anular esta posible estructura de doble techo o de incluso un hombro cabeza a hombro en esa zona, es decir, interesante romper el nivel de máximos inmediatos.
En Naturgy un tanto de lo mismo, marcábamos un nivel de soporte tras el movimiento al alza y fijaros cómo ha funcionado. Por el momento rebotando desde soporte, atacando zona de curva de media en estos momentos y un tanto de lo mismo. Lo que hay que pedirle es ruptura de la resistencia, esta además la teníamos ya marcada, la propia mecha nos dejaba esos máximos, hay que pedirle superación en cierres de los 30 euros para poder confiar en el siguiente movimiento hacia los 34 euros por título de Naturgy. Otra de las acciones que habíamos comentado y que venimos siguiendo en el canal, Farmamar, fijaros cuando alertábamos de la resistencia, este zonal, sí, hubo suscriptores que nos lo agradecieron, cada uno opera en base a su criterio, yo siempre os digo que yo os marco los niveles, pero cada uno tiene que operar en base a su criterio y el mérito es vuestro, pero además el que ha utilizado el soporte, el zonal que comentábamos de los 59 euros, fijaros que también está funcionando y también daba ese rebote. Pedíamos superación de los 66 dólares, nos ha dejado aquí una mecha, es decir, atacaba la propia resistencia, dejaba aquí esta mecha interesante ver cierres por encima de los 68 euros. Vamos a ver si termina la semana por encima de ese nivel y mejor aún, corto plazo de continuar el movimiento al alza, batir la resistencia que ya detallábamos, estos zonales, y además ahora coincidente o muy cercana aquí la curva de media en los 71,84 euros. No sé si habíamos planteado ya, sí, la doble onda sí que lo habíamos hecho, pero por marcaros a todo este movimiento a la baja, ¿vale? Pues le voy a poner a ver si me deja entrar aquí y poneroslo en color rojo para que no nos liemos con el otro Fibo. Sí, os lo voy a poner aquí en rojo, verás. Vale, fijaros qué casualidad, ¿vale? 61.8, curva de media, entonces adaptaría a esta resistencia antigua. Vamos a quitar esto y os voy a adaptar aquí la antigua resistencia a todo este zonal. Hay que pedirle superación de los máximos, pero la resistencia clave ahora está en entornos entre los 70 euros y los 72,44 en Farmamar. Continuamos con la cotización de Acerinox, un tanto de lo mismo, muy en boca de todos tras el movimiento a la baja, pero por el momento ha caído justo a nivel de soporte. Interesante que en cierres semanales no veamos cierres por debajo de este nivel, no vemos cierres por debajo de los 8,30. Interesante Acerinox ahora ver un rebote fuerte. Ya habíamos planteado la posibilidad de que desde este zonal, recordáis, cogíamos toda esta onda a la baja y la proyectábamos aquí a este máximo. Fijaros que el movimiento ha sido exacto, por eso os decíamos que estaba bueno, pues fortaleciendo este nivel de soporte y por el momento apareciendo aquí el rebote. Ya digo, interesante no ver cierres semanales por debajo de los, vamos a aplicar un ligero filtro, no ver cierres semanales por debajo de los 7,90, pero bueno, a mi ver el movimiento que se busca ahora, quizás un rebote desde estos zonales, siempre que no haya cierres por debajo del nivel de soporte y a la vez lo interesante, rebote, primer objetivo que podemos plantear a este zonal de los 9,52 y lo interesante romper la media de 133 sesiones y 61,8 en la cotización de Acerinox, entornos entre los 10,29 y los 10,50 euros por título de Acerinox. Santander, de los pesos pesados del IBEX, fijaros el zonal que os marcábamos, ¿no? Se daba la ruptura de la primera resistencia y al atacar este nivel os decíamos, sí, si quiere coger fuerza tiene que romper el máximo inmediato, los 3,21, no lo conseguía, os planteábamos incluso que aquí podía estar formándose una directriz, pero bueno, lo que voy, el zonal que os habíamos marcado, los 2,52, fijaros que al final se está visitando y por el momento respetándolo en cierres por debajo de este nivel y con permiso de los 2,43, ya hemos comentado, posible objetivo bajista en entornos de los 2,17. Movimiento muy lateral, no obstante, es decir, parece más bien un movimiento correctivo a toda esa onda, pero pues, insisto, si el precio, o sea, si es un simple movimiento correctivo y el precio quiere mostrar fuerza, lo que tiene que hacer es romper niveles de resistencia. Por el momento no ha conseguido romper este zonal, es 61,8, en torno de los 3,08. Ahí, aquí en este nivel ya os habíamos comentado anteriormente que estaban las curvas de media, los cortes a la baja de las medias. Entonces, insisto, yo le pediría superar este máximo, los 3,20 euros por título de Santander, pero ahora mismo en zonal de rebote pues puede aparecer, en zonal de soporte puede aparecer nuevamente un rebote hacia estos 2,82. Es el 38,2, es el antiguo zonal en el que el precio se giraba a la baja, con lo cual a mi ver, nivel a vigilar. Fijándonos en la onda intermedia, es decir, en este movimiento a la baja que tenemos aquí,
más bien os voy a plantear lo siguiente, voy a coger mejor este retroceso y os le adapto a este nuevo mínimo, este que tenemos aquí, y en la onda intermedia, bueno, es que es prácticamente el mismo nivel, en torno de los 2,72, y me pide incluso superación de los 2,87, 2,89 en la cotización de Santander. Como digo, ahora mismo en nivel de soporte, interesante ver lo que hace aquí, y mientras no veamos cierres por debajo de ese zonal, opción de rebote de cara a atacar los 2,73 y los 2,88 en un primer momento. Que se pierde este nivel en cierres, que se pierden los 2,43, posible caída hacia los 2,18. En el propio IBEX, el índice IBEX, pues sí, nuevamente caída al soporte, respetándolo, es decir, continúa manteniendo este nivel de soporte. Ya os habíamos dicho que puede incluso profundizar caídas hacia los 7.850, pero lo interesante y lo que siempre os decimos, si el rebote va a coger fuerza, tiene que romper niveles de resistencia. Primer nivel de resistencia lo está atacando, zona de los 8.100 puntos. Daros cuenta que al tener nuevos mínimos debíamos adaptar el 38.2 y ahora además os adapto aquí al 61.8, el primero de los zonales a batir, zonal importante en el IBEX, en torno de los 8.234 puntos. Por encima de estos niveles ya habíamos marcado el zonal de los 8.496 puntos para el IBEX. Telefónica, antes de ver las acciones de IAG, pues sí, planteábamos que aquí podía aparecer un retroceso, así ha sido, y fijaros que os habíamos marcado dos niveles, zonal de los 4,72 y los 4,57. Eran dos niveles que marcábamos de resistencia y que el precio fue consiguiendo superar, es decir, nosotros os habíamos marcado estos niveles al ver esta onda a la baja, rompía el primero de los niveles de resistencia, los 4,58, atacaba el segundo y como veis, ataque al origen del movimiento, ¿vale? Como digo, en el movimiento al alza, en el último movimiento de rebote, lo interesante es que hubiese respetado el 38.2, no era así, veíamos ya cierres por debajo de ese nivel y planteábamos que predisposición alcista, o ahora os lo planteo, predisposición alcista mientras no rompa este zonal de soporte en tornos entre los 4.56 y los 4.60. ¿Que puede aparecer un movimiento hacia ese nivel? Sí, pero es que realmente por el momento está respetando ese zonal del 50% de los retrocesos. Entonces, en el impulso al alza, es decir, yo ahora os estoy planteando, porque también quizás no me he explicado bien, primero he visto el movimiento a la baja, a ver si me deja. Primero he visto el movimiento a la baja en Telefónica y ahora en el movimiento de rebote estoy planteando que tengo cierres por debajo del 38.2 sujetándose en el antiguo zonal de resistencia, pero el soporte fuerte, el soporte clave a mi ver, están en torno entre los 4,56 y los 4,60 euros en la cotización de Telefónica. Y en IAG, pues fastidiado el gráfico, porque sí, rebotaba y daba muy buen rebote desde el nivel de soporte que planteábamos, pero es que también planteábamos esta resistencia y aquí aparecía la presión bajista. No respetó niveles de soporte, ya decíamos que tenía aquí un objetivo en la zona de los 1,37 y tras caer a este zonal, fijaros que ha dejado cierres diarios incluso por debajo del soporte que nadie detectaba, que solo en este canal os dimos este zonal y qué tan buen rebote dio, pero ahora pues presionándolo a la baja. ¿Qué le pediría yo ahora a la cotización de IAG? Lo primero, ver si hoy consigue recuperar el zonal de soporte, es decir, ver si consigue dejar el cierre semanal por encima de este zonal de soporte que habíamos planteado, por encima de los 1,338. Vamos a ver si consigue recuperar esa zona para el cierre semanal. ¿Por qué? Porque así al menos me haría dudar de que se haya roto el soporte, ya que cierres semanales por debajo de ese nivel me estarían alertando de ese posible objetivo bajista que ya os habíamos planteado en entornos entre los 1,02 y los 1,08. Entonces, presión bajista en el gráfico es clara y en el movimiento a la baja que estamos viendo deberíamos adaptar resistencias. Primera, al zonal de los 1,46, puede aparecer un rebote hacia esos niveles en el movimiento actual, por eso le pido que deje cierres semanales por encima de los 1,32 y esos cierres semanales me pueden estar alertando el rebote hacia los 1,46. Primera de las resistencias a batir, pero ojo y con precaución mientras no veamos cierres de IAG por encima de los 1,63 euros. Esa es la siguiente resistencia en IAG. Aquí está viniendo además la media de 133 sesiones, con lo cual nivel interesante y nivel a vigilar en la cotización de IAG. Y como siempre, pues bueno, agradeceros el tiempo que dedicáis al canal, pediros por supuesto que le deis al me gusta al vídeo y lo compartáis en redes sociales y foros si valoráis el trabajo que aquí se hace, y por supuesto que me dejes tu comentario, qué acciones quieres que enseñemos, qué acciones quieres ver. Habéis visto ese rebote en Alibaba, ese nivel que os marcábamos muy parecido
parecido al de Solaria o al de Merlin Properties en su momento, el rebote que vimos. Pero bueno, aquí está el canal para daros esos niveles. Como siempre, decirte, debes tener tu propio criterio y tu propia estrategia a la hora de invertir. Suerte con tus inversiones y hasta próximos vídeos.